Muy buenas tardes, mi nombre es Iván Aguilera Barrio y en esta oportunidad, bueno, soy el encargado de la moderación de este evento del día de hoy, sábado 26 de febrero del 2022. Vamos a contar con la importante presencia del doctor Marcelo Germán Rodríguez. Agradecemos también a todos los invitados y lo que corresponde a la apertura y contextualización estará a cargo de la señora Ana Felisa Rivas Rodríguez González. Muchísimas gracias a todos por haber aceptado la invitación y por hacer parte de este evento. Le damos la bienvenida a este encuentro con lo más valioso para el ser humano, que es la conexión con su pasado desde lo sagrado. Teniendo en cuenta que en lo sagrado no existe el presente, el pasado ni el futuro, porque el tiempo es inexistente. Es la conexión con lo más profundo. Y regalémonos este espacio para poder volver a ese tiempo. Les doy un poco de contexto de lo que es el Centro Marista. Perdón, un momentico, perdón. Un segundito. No, parece que no se va a mover. Entonces, bueno, dice, las grandes cordilleras de las Américas fueron testigos de una gran diversidad cultural, íntimamente unida por una sola cosmogonía. Los mitos fueron los que a lo largo de más de 5.000 años dieron cohesión y dirección social a todos los pueblos. El respeto por la diversidad cultural y de estilos fue uno de los ejes que permitió a los pueblos acceder a los espacios sagrados. Ceremonias e iniciaciones fueron el eje social para encontrar el camino del buen vivir. El Centro de Estudios Humanistas de las Américas es un grupo de personas, o somos un grupo de personas, ¿no?, de diversas nacionalidades que participamos en reuniones periódicas en forma virtual, ¿no? Y normalmente estos estudios se publican 2 veces al año en seminarios y conferencias con alcance internacional. Su objeto es estudiar la espiritualidad de los pueblos originarios de las Américas, los mitos y su marco cultural, y todo va enfocado desde allí. ¿Quiénes participan? Como ya había dicho, personas de diferentes nacionalidades que estén interesados en conectar con lo sagrado, con conectar con los pueblos de las Américas, pero desde su espiritualidad. Hoy, pues, vamos a tener uno de esos eventos que hacemos durante el año. Ya más adelante les vamos a decir cuáles son todos los eventos que vamos a tener durante este año. Y de antemano, dispongámonos para abrir nuestros corazones y conectar con nuestra espiritualidad. Bienvenidos. Bien, gracias Anita. Bueno, ahora le corresponde la presentación del doctor Marcelo Germán Rodríguez a Margarita García. Margarita. Buenas tardes, buenas noches, Ayichishi, Ayituta, Ayishamushka, Kapachi. Bienvenidos todos. Estoy a cargo de la presentación del doctor Germán Rodríguez. Para mí es un honor tenerle en este espacio. ¿Qué podemos decir del doctor Germán Rodríguez? Él es médico de profesión, pero ha incursionado también en las áreas sociales, culturales y muy significativas de nuestro país. Él ha realizado trabajos institucionales como el Seguro Social Campesino y es profesor en el Instituto Superior Intercultural de Hatun Yachayhuasi. Ha hecho relaciones bien interesantes en sus investigaciones a través de las ciencias occidentales y las ciencias andinas. Entonces, ha publicado varios libros muy interesantes. Creo que son 6 o 7 libros que él ha realizado. Y entre esos, La faz oculta de la medicina andina, La visión cósmica de los Andes, Hacia una nueva ciencia, Tawa Inti Suyo,
a La sabiduría del cóndor y Kitwa, semblanza de la tierra del sol, entre otras publicaciones en revistas. Los reconocimientos, quizás voy a destacar uno muy importante entre varios, que es ser el fundador y director de la sección de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Ahora Germán nos va a compartir algo muy interesante, que es sus encuentros y sus vivencias más significativas con varios líderes de nuestra América, de nuestra Via Yala. Entonces, el encuentro con Domingo Díaz Porta, que es el fundador de la Mancomunidad Indígena Solar, el encuentro también con Gran Amauta, un batsman de la tradición de la sabiduría maya, y también del Taita, el Hatun Taita Alberto Tatso, que acaba de trascender hace unos pocos días, considerado como el profeta del 10º Pachacutic. Y finalmente, sus experiencias y vivencias y conversaciones con Naupani Puma, que es un sacerdote solar inca. Así que, Yupay Chani, muchas gracias por estar aquí, Germán, y te cedo la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Está bien el audio? Sí, excelente. Ya, muchas gracias, sí. Bueno, en primer lugar, pues mi cálido saludo a todos quienes han concurrido esta tarde para esta reunión que en realidad le hemos llamado mi encuentro con algunos sabios de América, que tiene que ver justamente con el tema que a todos ustedes interesa, como es la supervivencia o la pervivencia y renacimiento de las antiguas tradiciones de América. Quiero expresar mi agradecimiento a Daisy Margarita, una mujer, un alma de sabiduría realmente, que ha cumplido algunas funciones muy importantes en la recuperación y en la difusión de estos saberes. Quiero agradecer a Juan Manuel, quien ha tenido, o mejor dicho, tenido el gusto de conocerle recién y ha tenido la bondad de incluirme dentro de las actividades que este centro, que nace de un pensamiento humanista, de un gran autor como es Silo, allá en Argentina, ha tomado esta dirección de recuperar el sentido de identidad de nuestros pueblos, que a mí me parece lo más valioso, porque el pueblo que no tiene identidad es como el hijo que no tiene padre ni madre. Entonces tenemos que recuperar esa identidad para saber quiénes somos, de dónde venimos, cómo proyectamos nuestro futuro, aunque desde el punto de vista del tiempo de nuestras culturas, en realidad hay un tiempo entrelazado de pasado por venir, ¿no? Que aquí en lengua quichua la llamamos Kipacaiñaupa, ¿sí? Bien, entonces voy a dar un poco de testimonio de cuáles han sido los hitos de este despertar de América, desde que yo recuerdo, ¿no? Que era mucho más joven que ahora, allá por la década de 1980, posiblemente el año de 1981, comenzó esto, ¿no? Bueno, ustedes saben que dentro de las profecías de todos los pueblos y de la visión de los sabios de todas las culturas, se ha hablado mucho del advenimiento de una nueva era. Esta era, dentro de la astrología caldeo-sumeria, es conocida como era de Acuario, ¿verdad? Sí. Ustedes saben que por el movimiento de precesión de los equinoccios, el Sol se mueve ligeramente, una parte de 1 grado cada año, y que cada 2000 años aproximadamente, no siempre coincide, unas veces más, otras veces un poco menos, el Sol ingresa al 1er grado del siguiente signo. Y ese signo es el que empieza a dar carácter, ¿no?, a toda una época de la vida de la humanidad. Estas épocas de la vida de la humanidad son conocidas en la astrología profunda de origen caldeo-sumerio como
las eras. Y sabemos que desde 1948 el Sol ingresó en el primer grado de la constelación de Acuario. Y en ese momento, pues, empieza a entrar una vibración diferente en la vida del planeta, ¿no? Estamos entrando a otra era. Es más o menos como el paso de la noche al día. Pero ustedes saben que pasar de la noche al día es un proceso, no es un momento que nosotros podamos cronométricamente decir, esto es en este momento, como por decir, las 6 de la mañana, no podemos decir que es de noche ni de día. Es simplemente algo un poco convencional, pero el cambio de la noche al día es un proceso que se va dando en el transcurso de los minutos. Asimismo son los cambios de era y de edad que no se pueden medir en el transcurso de días, sino de años, ¿no? Donde cada año viene a ser como un minuto de de las 24 horas del día. Pero América, digamos, el planeta Tierra empezó a entrar en una nueva era, que es la era de Acuario, allá por el año de 1948. Bueno, dicho sea de paso, de que los sabios de diferentes pueblos con diferentes tradiciones coincidían en que el continente de la nueva era ya no era Europa, ni iba a ser el Asia, sino que va a ser América. Así que nosotros veremos que hay un movimiento, ¿no? Un traslado de sabios y de sabiduría a partir de aquel año hacia las tierras de América. Y vamos a ver que junto con esto se va dando el nacimiento y aparición de grandes seres. Bueno, en la tradición los podemos llamar profetas, los podemos llamar maestros, en fin, pero cada uno trae un designio. En lo que a mí corresponde, momentos de encuentro con estos sabios se dieron en mi vida cuando era mucho más joven, pero cada uno de estos encuentros fue una encrucijada en que mi vida cambió, a veces en un movimiento de 180 grados. Siempre, desde que yo recuerdo, he sido buscador de los misterios, de las verdades, de la espiritualidad, cómo se manifiesta en diferentes pueblos, ¿no? Y entonces habrá sido el año de 1981, estamos hablando aproximadamente de unos 41 años, habrá sido esto hacia atrás. Estudiaba en una organización filosófica, ¿no? Donde se estudiaba de forma regular estas distintas tradiciones. Y alguna tarde recuerdo que estuve encargado de la venta de libros en una librería que tenía esta institución. Me encargaron de pronto. Pero ahí es cuando se producen esas sincronías, ¿no? Esas sincronías que en la vida de cada persona son tan importantes, que a todos les ha pasado, porque hay un momento en que ustedes reciben o una situación o una persona que es tan decisivo ese momento que cambia la ruta de su vida. Bueno, eso pasó en el año de 1981, cuando en la librería que les comentaba hace un momento, ingresó una persona de un aspecto bastante especial porque tenía el pelo bastante largo, la barba bastante larga, estaba vestido completamente de blanco impoluto, camisa, pantalón, los pantalones acordonados en la parte inferior, lo que le daba una forma un poco de campana, una cruz grande de madera, ¿no? En el pecho, con en cuatro direcciones. Y entonces, bueno, yo en ese entonces yo ya conocía un poco sobre ciertas nuevas órdenes que se han fundado en América, ¿no? Así que me acerqué a esta persona que había entrado a la librería y le pregunté respetuosamente cómo se llamaba, a qué orden pertenecía. Y me dijo, mi nombre es Domingo Díaz Porta. Tengo el grado de Sachella
en la Gran Fraternidad Universal. Y empezó el diálogo, ¿no? Y le pregunté por qué se vestía de esa manera. Él me dijo que un poco la tradición europea de origen celta, sobre todo, recuerda la existencia de órdenes como los templarios, ¿no? Entonces me decía, esta es la vestimenta templaria. Y los templarios siempre han buscado, pues, la realidad del cristianismo en sus orígenes, ha sido su preocupación personal, principal. Entonces, esto es lo que aludía a su ropa. Pero la cruz que tenía acá, me decía, esta cruz tiene los 4 signos que van a regir nuestro tiempo, la nueva era, ¿no? La era, el signo de Acuario, que quiere decir es el saber, el conocimiento abierto, que viene a disipar las oscuridades que ha dejado la era anterior. Por otro lado, Leo. Leo es un poco el carácter, cómo se va a manifestar la era, que es a través de la actividad, del osar. Pero también tenía, en otro de los brazos de la cruz, tenía Escorpio, que significa la manifestación de los misterios. Aquello que siempre estuvo oculto empieza a ser develado. ¿Sí? Y finalmente Tauro. Tauro es el signo de la naturaleza, del verdor de la naturaleza, es el signo de la madre tierra. Acá en nuestra lengua le llamamos Alpamama, Ashpamama también le decimos a la madre tierra, ¿no? Y es algo que se ha generalizado mucho en nuestro tiempo, sobre todo en las corrientes ecologistas, que buscan un reencuentro con la naturaleza, ¿no? Esa es la otra característica. Entonces tenemos estas 4 características que darán forma a la nueva edad, la era de Acuario. Pero lo que me pareció singular en este maestro de la Gran Fraternidad Universal es que me dijo que, que hay algo especial que se está manifestando porque en la nueva era va a darse sobre todo en el continente americano y de América va a surgir el mensaje que redimirá a la humanidad en los momentos de sus mayores crisis. Bien, entonces ahí empecé a visorar algo distinto que hasta ese momento no había conocido. Y nos explicaba, pues, Domingo Díaz Porta, que había tomado contactos con sabios, me decía, en diferentes partes de América, Venezuela, Estados Unidos, México, Centroamérica, y que se había formado la Mancomunidad Indígena Solar Americana. Es decir, esta iniciativa la había tomado el maestro Domingo Díaz Portas en acuerdo con estos sabios para empezar a difundir todas estas tradiciones, conocimientos, saberes que existen en América, que según decía Domingo Díaz Porta, es el momento en que tienen que volver a surgir, porque los sabios de América están abriendo sus labios. Eso literalmente recuerdo con mucha claridad que sí, los sabios ya están abriendo sus labios. Han vivido en lugares alejados de la ciudad, a veces han vivido en las altas montañas o en el interior de las selvas, pero cada tradición ha pervivido en todas partes de América. Es decir, que estaríamos frente a que América no es un continente de museo, es un continente en el que perviven tradiciones y culturas que van a tomar nueva vida, nueva vitalidad en el transcurso de los siguientes años. Estas fueron las palabras de Domingo Díaz Porta. Y luego, pues, muy cordialmente nos despedimos, como que hubiéramos sido amigos que nos hubiéramos encontrado en los tiempos. Y él se fue a continuar sus actividades de enseñanza en la institución de la que él tenía el grado de Sachella. Bien, esos son los momentos cruciales en la vida de una persona cuando todo cambia, todo gira, cuando se encuentra con un descubrimiento tan grande, ¿no? Que desde ese momento copa su vida
Y eso es lo que sucedió conmigo porque descubrí que había un mundo que hasta ese momento no lo había conocido porque había estudiado las filosofías clásicas de Europa, del Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me estaba encontrando de que no, que ya no. No es el Asia nuestro punto de interés, nuestro punto de referencia. Va a ser América, ¿sí? Entonces, entramos al tiempo del renacer cultural de América, al retorno de sus tradiciones, al reencuentro de su identidad más profunda. Y eso quiere decir que cuando nos reencontramos, pues viene una ruptura de paradigmas o podríamos decir una nueva dirección, ¿no? De nuestro pensamiento que implica el superar paradigmas aceptados pero que no corresponden a la verdadera historia. Bien, habrá sido unos 3 años después de conocerle a Domingo Díaz Porta, que apareció otra persona que siempre la recuerdo. Se llamaba un Batsman. Eso es de estos sabios que cumplen una función y luego bueno, desencarnan o trascienden, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Entonces, un Batsman era de origen maya, ¿no? Propiamente era mexicano, pero él tenía una formación, la tradición maya, porque sus maestros eran mayas. El maestro Domingo Díaz Paredes, no Porta, sino Paredes, fue uno de sus maestros, ¿no? Este sabio maya, autor de algunos libros, como América, un solo continente, una sola cultura, ¿sí? Y él representaba la sabiduría maya, que tiene como característica el cálculo y la medida. Ustedes saben que los mayas eran no solamente grandes astrólogos, sino que también tenían una concepción de la historia de los ritmos de la historia muy parecida a otros pueblos antiguos como la India, en fin. Y entre las explicaciones que daba era exactamente lo mismo, ¿no? Los mayas también estaban retornando, los maestros mayas estaban retornando, empezaban a darse a conocer y muchas veces a través de personas como un Batman, que habían tenido alguna formación académica a nivel de universidades, en fin, y estaban preparadas para transmitir estos mensajes de ida y de vuelta entre una cultura antigua que renace y una civilización moderna. Bueno, un Batsman también fundó un instituto, no recuerdo bien el nombre, para la recuperación de la tradición maya. Este fue un input bien importante. Recuerdo que cuando nos despedimos con un Bats, me decía, en todo lugar al que llego, siempre hay una persona que me ayuda. Siempre encuentro un hermano que me ayuda. Y aquí tú has sido quien me ha ayudado. Y nos despedimos. Y él partió. Iba con una misión que le habían encargado sus maestros allá en México, un tiempo antes cuando le habían pedido que restituya una tradición muy antigua de las Américas, que es el encuentro del águila con el cóndor, ¿no? Ustedes saben que el águila es una ave muy representativa y arquetípica de los pueblos de Norteamérica, y el cóndor es más bien una ave muy representativa y también arquetípica en los pueblos de Sudamérica. Por lo general, los pueblos de Norteamérica se representan entre sus iconos nacionales al águila, mientras los pueblos de Sudamérica tienen como símbolo nacional al cóndor, ¿no? La prueba es el Ecuador. El cóndor está en nuestro escudo nacional. Bien, entonces él estaba restituyendo esta antigua tradición del encuentro del águila con el cóndor, del encuentro de Nor y Suramérica, que también es el encuentro y complementación de las inclinaciones humanas como era antiguamente, porque el águila representa una cosa y el cóndor representa otra. Le dejemos entre paréntesis esto para después irle complementando en el transcurso de la conferencia o al final cuando ustedes deseen hacer las preguntas. Bien, entonces vean ustedes,
los sabios están volviendo a abrir sus labios. Hay que reencontrar esta unión antigua de América a través de este rito que es el águila y el cóndor. Esto hasta 1983. Pero en 1990 ocurrieron 3 sucesos casi simultáneos que también iban a dar un nuevo giro a mi vida, ¿no? Y a partir de entonces yo redescubrí podríamos decir, disposición a la escritura y me transformé en escritor y empecé a publicar mis libros. Uno de estos fue el encuentro con Y algo Se sucedió, perdió. interrumpió la Se comunicación. desconectó. ¿Se desconectó? Vamos a esperar un momentito. Germán, se interrumpió el audio. A ver, ¿qué tal ahí? Sí, ahí se Ahora recuperó. sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Un 1990 fue un año muy importante para mí. Yo creo que fue uno de esos años en que muchas cosas coinciden y a veces dan dentro de ciertas claves numéricas. Yo tenía 33 años y en la vida de las personas 33 siempre tiene un significado grande. Bueno, a los 33 años yo le conocí a uno de los sabios que recuerdo, que era Héctor Burgos de Stone. No sé si habrán oído hablar de Héctor Burgos de Stone. Héctor Burgos de Stone, diría yo, es el más iconoclasta de los autores que se ha dedicado a la historia de nuestros pueblos. Porque libros que él tiene, como por ejemplo, Amaracá, Mundo Ancestral, él nos relata cosas que desde una óptica de historia convencional podrían parecer fantásticas, ¿no? Porque en definitiva lo que Héctor nos dice a través de sus libros es que no fue América descubierta, sino que de América salieron colonizadores hacia otras partes del mundo. Colonizadores que después regresaron hacia América, como era el caso de los esquitas o que recordamos nosotros como los quituas, y también los caras, que vendría a ser como la rama más sabia de los cunos, que luego de expandirse por Hungría llegó hasta la India y desapareció de los anales de la historia, allá por el siglo IX después de Cristo. Y es justamente ese siglo cuando Juan de Velasco descubre a los carios retornando al solar de sus antepasados. Ese es el pueblo que recordamos como los caras, ¿no? Y eso explicaría muchos misterios, incluso de tipo lingüístico, porque en Ecuador es un país multicultural, multiétnico, con una variadísima diversidad ecológica. También hay una diversidad humana muy grande, de tipo étnico y cultural, donde conviven también lenguas que tienen familias y raíces distintas. Por ejemplo, la lengua de los quichuas, no, la lengua quichua no es igual a la lengua shuar, ni tampoco a la lengua de los cofanes, ¿no? Son lenguas como que proceden de distintas familias, en realidad de distintas familias, pero están presentes en nuestro país, ¿no? Bueno, Héctor Burgos de Stone no era un escritor, digamos, imaginativo. Era un muy buen escritor, pero muy correcto en sus cosas. Antes de hacer una afirmación, él la había investigado de 1000 formas, a través de 1000 fuentes bibliográficas e incluso de su experiencia personal, porque él alguna vez pues nos relataba que también parte de sus investigaciones no la hacía en forma física, sino en forma astral. Era como él accedía al conocimiento de muchas cosas.
y se conocía con los guardianes de diferentes lugares, ¿no? Este es un punto muy interesante, pero ese era Héctor Burgos de Stone. Ha sido una de las personas más, podríamos decir, en él estaba una sabiduría natural, como estaba también una moral intrínseca, ¿no? Era la persona que no podía mentir. Así que todo lo que dice Héctor Burgos de Stone, y luego he comprobado que efectivamente es, porque para poder comprobar esto también he tenido que leerme la mayor parte de la bibliografía que recomienda Héctor, ¿no? Que era un erudito y un lingüista. Bien, este fue un poco otro de los inputs que cambia el sentido de las cosas, ¿no? Empezar a conocer otra historia totalmente diferente de la que aprendió en la escuela, en el colegio, incluso en la universidad. La historia moderna, que siempre está indicionado por los intereses de la colonización desde que fue escrita, ¿no? Entonces, hay una historia verdadera y una pseudohistoria que nosotros creemos que es real. Y siempre hemos visto la historia de nuestros pueblos desde la óptica de la historia moderna europea, de tal manera que vemos a nuestras culturas prehispánicas o a los pueblos prehispánicos como pueblos que no superaron el estadio del Neolítico superior, ¿no? Mientras los pueblos europeos ya estaban en el uso de los metales, en fin. Bueno, toda esa es una historia ficticia, ¿no? Es totalmente ficticia. Es la historia que se ha mantenido por los intereses de colonizar a nuestros pueblos, que se fueron urdiendo desde el siglo XVI y se mantienen hasta ahora, hasta que nosotros queramos cambiar nuestra historia y la percepción de nosotros mismos. Punto importante en este renacimiento cultural y espiritual que estamos experimentando, porque lo que estamos experimentando en nuestros días acá es distinto de lo que se está experimentando en este momento en los países europeos, en donde más bien lo que se experimenta es la declinación de la actual civilización, sobre todo y en forma manifiesta desde el año 2020, cuando comenzara este asunto de la crisis sanitaria que ustedes están en buen conocimiento, ¿no? Es la etapa final, ya no de la civilización, sino de las cúpulas o podríamos decir, o grupos de poder que han regido la civilización durante tantos siglos. Pero es el final. Y por un lado, entonces tenemos por un lado un final y por otro lado un principio, ¿no? Así como es de todo natural que al otro lado donde se oculta el sol está naciendo un nuevo día. El día está en América ya. Y a nosotros nos corresponde seguir esta corriente. Es la corriente del Renacimiento. Bien, entonces Héctor Burgos de Stone fue otro de los hitos de mi vida muy importantes. Había una diferencia de edad bastante grande, porque mientras yo tendría 33 años, él estaría cerca de los 70. Pero nos hicimos tan buenos amigos que en un momento dado, cuando él estaba viviendo en Guayaquil, nos encontramos y firmamos un convenio notarizado para que yo siguiera haciendo las publicaciones de Héctor en el futuro, y es lo que he empezado a hacer y voy a continuar haciendo, porque hay que presentar la otra historia. Esa historia donde el mito y la realidad se encuentran, donde el pasado de nuestros pueblos se une con el pasado de muchas culturas, ¿no? Bueno, es un tema que sería bueno hablar ampliamente, quizás en otro momento. Había conocido a Héctor Burgos, pero también tuve el gusto de conocerle ese año y participar en algunas mesas redondas a otra persona que ustedes habrán oído, que se llama Sixto Paz Wells, ¿no? Sixto Paz Wells puso en vigencia un tema que se ha discutido tanto. Ha habido interés también en distorsionar el contenido de este tema, como es el del contacto de nuestra humanidad con otras humanidades, en el presente y en el pasado. Algo de lo que yo, a través de toda mi investigación, estoy seguro, no más que seguro, sé que es así, ¿no? Sixto Paz Wells también es otro interesado en recuperar los valores de nuestro pasado, porque estamos en
en la situación geográfica donde se está experimentando el renacimiento de América de un modo especial, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero, son los Andes. Bien, y así como pude conocer a Sixto Pascual, conocí a otra persona otro de los sabios, que influyó tremendamente en mi vida, ¿no? Al punto que ahí se direccionaron mis nuevas actividades. Recuerdo que estaba en una conferencia que estaba dando el arquitecto Luis Fernando Zalamea, un arquitecto que ha hecho todo un trabajo por recuperar los, podríamos decir, los arquetipos y el porqué de las construcciones prehispánicas, ¿no? Incluso en nuevas construcciones que él ha hecho. Estaba dando la conferencia, había 2 filas de columnas, o 2 columnas, mejor dicho, de asientos. Yo estaba al lado derecho, y un grupo de hermanos indígenas estaba al lado izquierdo, hacia adelante. Me llamaba la atención porque toda la vestimenta de blanco, poncho rojo, un bombín de algodón prensado, típicamente de la provincia de Cotopaxi, ¿no? Dentro de ellos había un indígena que tenía una barba bastante grande, el pelo bastante grande, y en un momento dado pidió la palabra y habló de tal manera que me di cuenta de que no era un campesino, o sea, no es el hablar de un campesino. Cuando alguien ya tiene un alma, digamos, espiritual más evolucionada, incluso su forma de hablar es diferente. Y yo noté que él no era un campesino común y corriente. Así que aprovechando el fin de la conferencia, me acerqué un momento y pude dialogar y le pregunté, le dije, en un primer momento yo pensé de que se trataba de algún hermano indígena que había accedido a alguna universidad, ¿no? Entonces, esa fue mi primera idea. Pero cuando me acerqué, fue una cosa sorprendente de que había como un entendimiento entre los dos. Para darles una idea, como cuando se encuentran a los años con un antiguo amigo que no lo habían visto mucho tiempo. Tal vez a ustedes les habrá pasado algo de eso en su vida, ¿no? Encuentran a alguien que es raro, pero hay un entendimiento, hay un flujo, ¿no? Una empatía con alguien que conocen por primera vez. Y eso fue lo que sentí cuando le conocí a Alberto. No era alguien que por primera vez veía. Él también me observó e hizo algo que me llamó la atención porque empezó a verme distintas partes del cuerpo y alrededor de mi cuerpo. Bueno, como médico yo pensé en primer momento que tendría algún problema psicológico, pero después entendí que no era eso, no era otra cosa diferente. Y entonces también contestó el saludo y yo le dije, ¿en qué universidad estudió? Partiendo del prejuicio de que él sería un universitario. Y él me contestó, estudié en la Universidad de la Madre Naturaleza. Yo soy un Yachak. En lengua quichua de nuestros pueblos, Yachak significa el que sabe. También se le puede entender como sabio, ¿no? Yachak. Entonces, este encuentro fue muy importante porque yo sabía desde años antes que me iba a encontrar con alguien así, que sería un chamán o yachak, decimos acá, y que esto iba a ser un suceso muy importante en mi vida. Incluso me había ido por diferentes lugares y nunca se dio esta situación hasta ese momento. Ese momento se cristalizó algo que en la vida de las personas es como cuando el hilo del destino de las personas determina un cruce, un encuentro, ¿sí? Y eso era con Alberto. Él él ya trascendió hace muy poco tiempo, se llamó Alberto. Le conocemos como Alberto Tazo, aunque su apellido de pila era Taco. Alberto Taco, y un poco la fuerza de su sami, se dice aquí en Quichua, era Tazo, ¿no? Bien, entonces ahí comenzó otra parte importante porque ya no era tanto la cuestión que me había hablado el maestro Domingo Díaz Porta, ¿no? Que él venía a abrir de algo general,
de América, ni tampoco era esto del acercamiento del águila y el cóndor, que me había hablado un Batman como representante de la sabiduría maya. Alberto me hablaba ya del momento de renacimiento andino. O sea, me estaba hablando, dando un mensaje más hacia esta parte de los Andes, y me decía que literalmente alguna vez que fuimos a almorzar en un restaurante en el centro de Quito, me dijo, así como hace 500 años se dijo Chaupi Punchapi Tutayarca. ¿Qué quiere decir Chaupi Punchapi Tutayarca cuando traducimos al castellano? Quiere decir anocheció en la mitad del día. Hace 500 años se dijo así, cuando Atahualpa fue muerto en Cajamarca. Y luego me dijo, para este nuevo tiempo se va a decir Chaupi Tutapi Pacarinca. Chaupi Tutapi Pacarinca, traducido al castellano, es amanecerá en la mitad de la noche. Así como hace 500 años, cuando hubo los sucesos de Cajamarca, se dijo anocheció en la mitad del día, la profecía de Alberto para este tiempo era amanecerá en la mitad de la noche. Y bueno, y le fui a conociendo a Alberto como clarividente, ¿no? Él era médico chamán, ¿no? Era curioso cómo él hacía sus diagnósticos, porque iban las personas un poquito a veces con esa inquietud de qué será este chamán, cómo curará este hombre, ¿no? Tan extraño, con sus barbas largas, su pelo largo. Entonces, Alberto muchas veces apenas se entrevistaba, no le preguntaba qué tiene, sino le empezaba a decir lo que tiene, por qué le está pasando eso. Eso no lo pueden hacer todos los curadores, los sanadores andinos. Eso ya es un grado de sanador que se conoce como un Sinchiyacha, el que tiene despierto el don de la clarividencia, ¿no? Y se puede interiorizar en el paciente y decirle, ¿no? Antes de que le pregunte qué es lo que tiene y a qué se debe, ¿no? Entonces, poco a poco, Alberto me fue explicando algunos misterios de la medicina indígena, como por ejemplo, cómo él curaba por lo general siempre cerca de un panal de abejas o cerca de un árbol que aquí le llamamos chaguarquero, ¿no? ¿Sí? Bueno, o por qué utilizaba algunas veces una piel de llama. Todos son elementos de transmutación, todos son elementos energéticos, ¿no? La medicina indígena siempre trabaja en categorías más energéticas que materiales. Entonces, son formas de transmutar o de evitar transmisiones energéticas o de direccionar ciertos estados mórbidos hacia los elementos de la tierra donde pueden ser transmutados, ¿no? Es un poco la característica. En este sentido se mueve la medicina indígena en diferentes niveles, desde los aprendices de curadores hasta los sanadores maestros, como son los Inchiyachaks, Taitayachaks, e incluso Sumactaitas, ¿no? Hay grados, y uno solamente conociéndoles puede reconocer en qué grado se encuentra uno de estos sabios. Esto es parte de nuestra sabiduría, sobre todo para los pueblos andinos, ¿no? Puede compartir muchas cosas en común con otros pueblos de América, igual con pueblos tradicionales de Europa como los lapones o del Asia como el Tíbet, pero hay cosas muy propias de nuestra medicina y de nuestra cosmovivencia. Bien, entonces así le fui conociendo a Alberto y iba a visitarle a su casa, que quedaba cerca de Salcedo. No recuerdo bien cómo se llama esta aldea que está cerca de Salcedo, pero él tenía la casa que había heredado de su papá. Y entonces es en las costumbres indígenas, cuando a usted no le conocen, ¿no? O no le tienen confianza, nunca le dejan pasar a la casa, ¿no? Pero desde el momento que yo llegué, él lo primero que hacía es hacerme pasar al interior de la casa y hacerme sentar
cerca de la hoguera para conversar, y eso es de mucho aprecio, de mucha confianza, ¿no? Que le está dando en ese momento un indígena. Y nos reuníamos a conversar y conversábamos horas a veces alrededor de la hoguera sobre todos los temas, desde la historia hasta el tema de lo extraterrestre, etcétera, etcétera, ¿no? Y él sabía de todo, ¿no? Era como que hubiera leído todo, aunque él en ese entonces creo que no terminaba todavía el bachillerato, yo ya era profesional. Con el tiempo, Alberto fue terminando su bachillerato, después hizo su grado, después sacó 2 posgrados, y bueno, así es la vida, ¿no? Entonces, el asunto importante que tendríamos que decirlo aquí es que se estaba cumpliendo un momento muy esperado desde hace siglos en la vida del mundo andino, como era la profecía de Incarri, es decir, el retorno de los incas, el retorno de Atahualpa, tanto en sentido espiritual como físico, y el renacer, a ver, el amanecer en la mitad de la noche, que todavía no era ese momento, todavía faltarían unas 30 años para que sucediera, porque el frío de la mitad de la noche lo estamos pasando en este momento, y ya viene el amanecer inmediatamente, ya, este año. Para terminar un poquito lo de Alberto, les diré que unos 2, 3 años antes, él era un profeta porque él veía a través del tiempo. Incluso me hizo vaticinios de cosas que vendrían a mi vida, tal vez no ese momento, sino después, pero que aparecía en su visión, ¿no? Como les digo, la clarividencia de Alberto no solo era de las cosas energéticas, también era la clarividencia del tiempo. Y me decía pues que allá por el año 2019, unos 3 años antes, dijo que no faltaba mucho tiempo ya para abandonar la Tierra, pero que iba a pasar algo fuerte en el momento que él desencarnara y que iba a venir algo fuerte después, ¿no? Y bueno, y eso se dio exactamente porque él falleció en un momento en que empezaban a deslindarse ciertas energías constelares, ¿no? Sobre las que ya les voy a hablar. En aquel entonces, las cosas que las veía siempre me refería. Yo fui uno de los principales confidentes y por eso tuve el gusto de elaborar algunos libros muy en contacto con él. Hasta un libro que se llama La visión cósmica de los Andes, que yo le puse el nombre de los dos como autor, ¿no? Para que quede ese recuerdo de que en realidad no he sido yo solo el autor, sino que no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido con todo el conocimiento y la asesoría que él me dio. Bien, entonces, Alberto decía que cuando ocurriera esto vendría algo fuerte al principio y algo fuerte después, pero que sería el momento del descenso ya propiamente del rayo de la energía espiritual. Bueno, Alberto falleció hace cerca de un mes, va a cumplirse un mes de la partida de Alberto. Cuando hablamos como, digamos, como indígenas, no hablamos de que una persona ha muerto. O sea, en el mundo indígena no se cree en la muerte. Se cree en la continuidad de la vida, ¿no? Pero es una continuidad que tiene ciclos también. Por lo tanto, hay ciclos de nacimiento y ciclos de partida, podríamos decir. Pero, pero hace un mes, recuerden ustedes, justamente cuando estaba falleciendo Alberto, por esos momentos se dio un suceso bastante fuerte aquí en Quito, que fue el deslave de la Gasca. ¿Recuerdan ustedes? ¿No? Los que vivimos en Quito recordamos que hace un mes aproximadamente hubo un deslave bastante grande que no se había dado en esa medida en anteriores oportunidades, un verdadero aluvión por las calles colindantes a lo que es la Gasca. Bueno, resulta que Alberto, él había nacido justamente en ese lugar, en esa comunidad indígena que todavía se llama La Comuna. Ese fue su lugar donde nació. Y es curioso, ¿no?, que cuando él partía,
Desde ahí se produjo todo este deslave, ¿no? Un acontecimiento fuerte. Y luego vino, pues, lo que podríamos llamar ya el comienzo. O sea, ustedes saben que en los últimos días hemos estado bajo ciertas energías constelares que marcan ya una divisoria entre lo que antes fue y lo que será, entre lo que queda de la era de Piscis y la era de Acuario, ¿no? Me estoy refiriendo al 2 de febrero, es 22 de febrero del año 2022, ¿no? Este es el año en que se va a ir separando lo uno de lo otro, en que las cúpulas de poder de la actual civilización van a ir perdiendo fuerza en la medida de que pasen las semanas y vaya surgiendo ya el nuevo impulso espiritual propio de la era de Acuario, que va a romper con todos estos paradigmas y va a traer los nuevos paradigmas. Y justamente el mensaje de Alberto, para terminar esta parte, era de que la era de Acuario comenzaría con la 10ª, los acontecimientos, es decir, con la cristalización de la profecía de Incarri y el comienzo del 10º Pachacuti. Estamos aquí, estamos en ese momento, o sea, la nueva era va a tener una parte importante o va a ir cobrando coherencia a la medida de que la conciencia andina se vaya recuperando y empiece a dar sentido a todas las cosas también que se van a dar. Entonces, la primera parte, los primeros 500 años de la era de Acuario, serán dados por el mundo andino. Alberto fue el profeta del 10º Pachacuti, así como en otro tiempo fue Manco Cápac el que inició lo que más tarde va a ser esa expansión progresiva de los incas hasta constituir aquella federación o comunidad cósmica de los Andes que recordamos como Tahuantinsuyo. Bien, otros acontecimientos también ocurrieron ya después, ¿no? Ya años después, por ejemplo, el haberme conocido con Gualtiero Valeri, ¿no? Delegado de la Orden Templaria del Pelícano, la antigua Orden Templaria donde aparece la corriente templaria ya en tiempos modernos, y que con el grado de Gran Prior para Sudamérica, ¿no? Con él acordamos en fundar también, o fundamos una sociedad editorial que se llama Desde la Tierra del Sol para poder dar todos estos mensajes del nuevo tiempo, así se llama la revista que empecé a editar, y luego pues los libros que estoy editando y voy a seguir editando. Gualtiero, por motivos de trabajo, no ha podido continuar en la dirección de la sociedad, así que me ha pedido más bien que quiere retirarse para dedicarse a sus proyectos científicos. Bueno, con todo derecho, ¿no? Y finalmente, mi encuentro también con Ñaupanipuma, Puma, ¿no? Quien viene a ser uno de estos profetas sucedáneos, Alberto, ¿no? Si Alberto es el profeta del inicio de este tiempo, Ñaupani nos trae el mensaje de ya del Jaguapacha hacia el Caipacha, o sea, del mundo superior hacia el mundo actual. Y él es uno de los que está recuperando el saber y la mística andina, ¿no? O sea, por eso ha sido llamado también sacerdote del sol. Los sacerdotes del sol de Perú le dieron este título, sacerdote del sol. Entonces él sería un sacerdote del sol de los tiempos modernos. Uno de los grandes méritos de Ñaupani es haber iniciado, por ejemplo, la formación de lo que él llama los munaisuyos, ¿no? Uno hay en la costa, uno hay en la sierra y otro hay en la Amazonía. Pero también el de ser productor de algunas películas. Entre ellas hay una película que se llama Pachacútec, que vendría a ser, que fue una película que fue muy bien reconocida en Alemania, en el Festival del Cine Internacional que se realizó en Alemania. En 1911 sacó 3 premios. Y uno de los premios fue el primer premio al mejor documental. Y también hay otro que se llama El Retorno de la
de la Pachamama o de la Madre Tierra. Y bueno, creo que tiene otra película también. Entonces, con esto les he dado una breve semblanza de lo que ha sido mi pasaje y mis encuentros con algunos de los hombres sabios de América. Y lo que he tratado de señalar es de que América en realidad es el continente del nuevo tiempo. América es donde se está iniciando ya la verdadera expresión de la nueva era que estamos comenzando, con lo que comencé en mi explicación, la era de Acuario. Bien, entonces, muchas gracias. Creo que he resumido la mayor parte de lo que les podría decir al respecto, pero creo que podríamos entrar un poco en conversación, ¿no es cierto? Para continuar podemos seguir en conversación. Si ustedes desean preguntar algo o si desean aportar con algo, bienvenido. Estamos para eso, así que muchas gracias y estoy a las órdenes. Tienen la Gracias, palabra. Germán. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Muy bien. Muy bien, muy bueno. Muy buena. Gracias. Muy bueno, Gracias. Gracias. Bueno, Gracias. dejaríamos abierto también el espacio para que las personas que nos están acompañando puedan hacer las consultas, los comentarios a partir de este momento. Hola Germán, ¿qué tal? Hola. Yo recuerdo hace varios años que tuvimos algunos encuentros y también con Alberto, que fue muy interesante. Justo yo recuerdo claramente que yo una vez fui justamente allá por Salcedo a verle a Alberto Taxo y era en un momento en el cual yo dejaba de participar de todo esto que es el humanismo y hablé con Alberto. No le conté nada, él solamente me vio y me dijo, "Oh, tú debes seguir tu propio río", me dijo. Tú debes seguir el río que te trajo hasta acá, algo así me dijo, ¿no? Entonces, eso me hizo reflexionar sobre muchas cosas y de hecho cambió también mi vida porque justamente eso hizo que yo luego de esa conversación con Alberto haya retomado mi río, ¿no? En el que estoy ahora y estoy desarrollando varias cosas. Así es que eso. Y también, por otro lado, quería agradecerte y yo recuerdo el libro que comentas de la visión cósmica de los Andes, que en un momento determinado desapareció, no lo tengo. Y lo he buscado mucho, porque es un libro muy, muy interesante, muy, muy bueno. Eso, y gracias, Germán. Chévere. Gracias, Marcelo. ¿Alguien más? Muchas gracias. Sí. Bueno, en relación a la preocupación perdón, no recuerdo tu nombre, ¿cómo era? Bueno, Marcelo. en realidad mis libros ya no los van a encontrar en librerías, pero luego les doy los datos si desean pedirme personalmente. Yo hago la distribución de estos libros de la revista también que se llama Desde la Tierra del Sol en forma personal, ¿no? Y en forma digitálica. Así que luego les doy los datos para las personas que tengan interés en ampliar el conocimiento de todo lo que les he dicho, ¿no? Están en esta revista y en estos libros. Gracias, don Germán. Pero sigamos la conversación, por favor. Consultas. Germán, una pregunta. Gracias, Iván. Adelante. Soy Juan Manuel. Gracias. Germán, y tú hablaste del renacer de los pueblos indígenas de los Andes. Correcto. ¿Cómo, viendo ese renacer que estamos entrando en la época de Acuario que tú explicas, cómo va a afectar ese renacer de esos mitos andinos profundos de los ancestros? ¿Cómo va a afectar eso a los mestizos, a las ciudades,
a los que no son tan cercanos a los indígenas de los Andes, pero que habitamos los Andes. Gracias. Una de las formas de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Este se llama Centro Humanista, es Centro Humanista de las Américas, ¿no? Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Centro de Estudios Humanistas de las Américas, ¿no? Aquí están justamente recuperándose a través del Centro de Estudios de las Américas, está recuperándose justamente esta percepción de la vida, ¿no? Es lo que yo estoy sintiendo, porque les veo a ustedes, y le veo a Margarita, a Daisy, y digo, no, pues si aquí están, o sea, ¿qué más prueba que ustedes mismos de que efectivamente se está dando, ¿no? Lo que pasa es que las cuestiones culturales o espirituales no se circunscriben a una etnia, ¿no? Están en muchas personas. Alguna vez conversábamos de esto con Alberto y me decía, muchas de las características de los españoles que vinieron acá, que trastornaron todo el orden que teníamos, ahora se las ve en nuestros compañeros indígenas, lo decía literalmente, y muchas características de los yachas, de los amautas, de las ñustas, es decir, de las princesas y sacerdotisas, aparecen a veces dentro de este mestizaje, no donde nosotros creemos, sino aparecen en personas de piel blanca y ojos claros, medio rubios, también decía, porque no es el asunto étnico nomás. O sea, lo de América no se circunscribe ya a un tipo étnico. No podemos decir, esto es nuestro. No. Este es el matiz que nos caracteriza como una colectividad, sí. Y en esto mismo debemos avanzar porque lo que usted está haciendo es perfecto. Es perfecto, es trabajar en lo mismo y trabajar en esto del encuentro. Al hablar de las Américas, están trabajando en el encuentro del águila con el cóndor, ¿no? Es decir, el encuentro de lo que es la mente con el corazón. Y cada una tiene su forma de comprender las cosas. Y ya no pueden estar divorciadas. El problema de la civilización actual es que se divorció la mente del corazón y ahí comienza la tragedia del ser humano. Y ahora hay toda una proyección de civilización que están manejando estas élites de poder de Occidente que tiende hacia un mundo deshumanizado, desconectado de la naturaleza, desconectado del espíritu. No otra cosa que esto es la proyección que escribe Klaus Schwab, ¿no? Ustedes saben que Klaus Schwab fue el presidente fue el fundador del Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, también ha sido director ejecutivo en muchas ocasiones, es un poco el representante intelectual de esta tendencia, cuando él habla de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, cuyo antecedente es la actual Agenda 2030, que llevará hacia una sociedad donde tú no tendrás nada, pero serás feliz. Y ahí sí será, ¿qué querrán decir con esto, no? Si le damos la vuelta a las palabras, encontraríamos el sentido. Sería, nosotros lo tendremos todo, tú no tendrás nada, pero mientras no nos des motivo, te dejaremos tranquilo, ¿no? Es más o menos la proyección de una sociedad orwelliana. Es la proyección de una sociedad orwelliana. Este es el gran peligro. Bueno, tenía que pasar esto, tenía que pasar todo lo que ha pasado, incluyendo la famosa pandemia, como le decía, para que empecemos a reaccionar colectivamente. Estos son ya los momentos finales, los estertores de la civilización de Occidente. Comienza el renacimiento de la humanidad, pero va a tener un sitio especial, la característica del mundo andino en el futuro. Allá nos estamos encaminando. Por tanto, miren siempre con optimismo lo que sucede. Miren de que hay dos corrientes paralelas y que es inevitable, como decir las corrientes de los iones positivos y negativos. Ahora se están separando, ¿no? Esa es un poquito la fase que estamos atravesando en este momento. No sé si contesté tu pregunta o quedó algo suelto. Sí, no, gracias, Germán, muy clara, muy amable.
queda abierto el espacio para las nuevas consultas, nuevos comentarios. Tengo una pregunta y es en relación a ese ícono o ese modelo del 10º Pachacutec, no sé cómo lo llamaste. Se supone que es una persona, supone que es una nueva forma mental, o qué se supone que es ese 10º Pachacutec que se está esperando, porque eso me recuerda un poquito la fábula egipcia del que ha de venir. No sé si es ese el que ha de venir. Bueno, la noción andina del tiempo siempre está unida a la del espacio, ¿no? La palabra pacha es una partícula de la lengua quichua que significa tiempo y espacio. En lengua quichua, cuando usted oye en pacha, es tiempo-espacio. No es la forma de concebir el occidente moderno, porque el occidente moderno, ¿no?, que comienza con Newton, con Descartes antes que Newton, va tendiendo hacia una concepción de realidad del espacio sin tiempo, ¿no? Entonces, durante la época moderna se estudia todo lo que sucede en el espacio, pero se considera que el tiempo es una abstracción, ¿sí? Y que la realidad del tiempo es que hay un pasado, ¿no?, hay un presente y hay un futuro que no puede ser más que la prolongación del presente, ¿sí? Es la concepción occidental moderna del tiempo. En la concepción andina, que se toca con la concepción tradicional de muchos pueblos, incluyendo la de los romanos y de los griegos, el tiempo hay pautas repetitivas en la historia, como hay pautas repetitivas en la vida de cada persona. Estas pautas repetitivas que se dan cada 500 años se conocen como Pachacútics. Es decir, hablaríamos de que el 9º Pachacútic fue el Pachacútic de Europa, ¿sí? Recuerden ustedes que a partir del siglo XV, incluso un poco antes, ya se ven las corrientes del humanismo, del Renacimiento en Europa, pero el Renacimiento es volver a los valores greco-latinos, a los valores clásicos del mundo europeo. Y luego viene el desarrollo del mundo moderno, con todo lo que ha sido el mundo moderno, la expansión colonialista, el desarrollo material técnico, ¿no?, con todo lo que fue el maquinismo, y a continuación el desarrollo de la tecnología de la información, que nos integra pues al mundo dentro decía McLuhan, una aldea global. Eso es cierto, nos integra, pero que poco a poco tiene dos posibilidades: o ser un instrumento de control para la humanidad, o ser un instrumento de realización de la vida humana. Es decir, yo no estoy en contra de la tecnología, todo lo contrario, la tecnología es favorable y creo que incluso deben haber avances tecnológicos que ahorita todavía no los tenemos, tal vez no los pensamos, pero que poco a poco van a venir y va a ser parte de nuestra vida. Es decir, no hay que desdeñar la tecnología. La tecnología es un gran medio que el ser humano ha creado, pero que en este momento hay una tendencia de las élites a manejar la tecnología de tal manera de terminar en un tecnocratismo global. Esa es la proyección de Occidente. La proyección de América y la proyección del mundo andino es que la tecnología sirva para los propósitos de la vida humana. Si ellos hablan de la cuarta revolución industrial, nosotros con todo derecho de nuestra historia, de nuestra cosmovisión, de nuestra herencia cultural, hablaremos de la revolución del quinto elemento. El quinto elemento que siempre estuvieron buscando los incas y lo encontraron en las tierras que ahora son Ecuador, es el elemento del corazonar, del amor creativo. Esa es la parte que tenemos que aportar para equilibrar al mundo, para que se equilibre el águila con el cóndor. Gracias, don Germán. Todavía tenemos unos minutos para
unas 2 intervenciones más. Así que, Si me permiten, buenas tardes. sí, buenas tardes, adelante. 2 preguntas le tengo a don Rodríguez. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Ya. Renacimiento de la espiritualidad de América Latina, con referencia a la espiritualidad de las naciones de Oriente, de Asia, India, China, especialmente lo que es el taoísmo. Y otras corrientes, bueno, el budismo del Tíbet y todas sus grandes enseñanzas, que también se ve también en los países del sureste. ¿Cómo ves esa relación? Ya, muchas gracias por la pregunta, muy importante, ¿no? Bueno, la Tierra, como gran ser viviente, también tiene una energía espiritual como tenemos nosotros. Solo que esta energía espiritual muy extraordinarios y que marcarían. Sí, escucho. Rafael, A ¿me ver, escucha? ahí se escucha mejor. ¿Va a realizar la otra pregunta también simultáneamente? A ver, ¿qué otra pregunta habría? Se le cayó el internet. Sí, cayó el internet. Tiene... Su micrófono lo tiene desconectado también. A ver, no. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Ya se escucha? Ya me Sí. oye. Ya. Sí, se escucha vos, Germán. ¿Ya está bien? Él no se ha integrado nuevamente, se desconectó de internet. ¿Y se ve mi imagen? Sí, No, sí, estás usted bien. también. Sí, estás bien. Se le oye bien. Se le oye bien, bastante bien. Ya, perfecto. Sigamos adelante, ¿no? Decíamos que en la energía espiritual de la Tierra, o rayo espiritual también como se le conoce, se ha manifestado en diferentes partes de la esfera terrestre según las épocas, ¿no? Por ejemplo, estuvo durante el tiempo de los incas, cuando Europa estaba todavía en la Alta Edad Media, se manifestó aquí, ¿no? Y entonces vemos el desarrollo de una sociedad que va creciendo con altos valores, bueno, siempre que se ha escrito sobre los incas y lo que fue el Tahuantinsuyo ha sido con admiración, porque eso es lo que encontraron los españoles aquí, ¿no? A partir del siglo XV empieza la decadencia de los incas y eso se manifiesta en el enfrentamiento final de la tendencia de Huáscar y Atahualpa, que no era otra cosa sino el tincuyo enfrentamiento del Hanan y el Nuri, ¿no? Es así como hay que entender este enfrentamiento, ¿no? Algo que todavía vive en las comunidades andinas, sino que en una forma un poquito ya deformada, ¿no? Pero realmente fue este encuentro, enfrentamiento del Hanan y el Uri, lo que acontece. A la llegada de los españoles se estaba acabando ese enfrentamiento, ¿no? Y los españoles no entendieron. Lo que entendieron fue utilizado para poder, digamos, seguir con sus planes, con su actitud, con su forma de engaño, ¿no? Seguir destruyendo el mundo que habían encontrado. Bueno, en el siglo XVI se da ese cambio de polaridad del eje magnético espiritual del planeta hacia la meseta del Tíbet y al norte de la India, ¿no? Entonces emerge por la meseta del Tíbet y los Himalayas aquella energía que estuvo aquí, ¿no?
Entonces, ahí viene la reorganización de la vida espiritual del Tíbet, se empieza a ampliar los monasterios, los lamasterios, se van creando nuevas órdenes dentro del budismo tibetano. Y vemos que el Tíbet durante siglos va a ser como un centro de peregrinaje de la humanidad, ¿no? Y el norte de la India siempre va a ser la inspiración de todos los místicos que van en búsqueda de la espiritualidad, porque era natural, porque estuvo ahí. Pero a partir de la década de 1950 y coincidiendo con la invasión de la China del Tíbet, viene el cierre del tiempo espiritual del Tíbet. O sea, el Tíbet va entrando en lo que se conoce como Pralaya, ¿no? Y los maestros tibetanos ya advierten que el nuevo punto de fusión se va a dar en América, ¿no? Y citan, serán los Andes de América el nuevo punto de fusión de esta energía espiritual. Y los lamas, ¿no? Y los monjes se van retirando, ¿no? De tal manera que va quedando solo la parte externa, que es lo que va a ocupar la China, ¿no? La China comunista con toda su ideología, y que lamentablemente ha terminado en lo que ha terminado ahora. Entonces, ese rayo espiritual empieza a desplazarse nuevamente, atraviesa los Pirineos, ¿no? Y luego llega hacia los Andes. Y a partir de la década de 1970 está en nuestras latitudes, emergiendo, ¿no? Alberto alguna vez me llevó a conocer los puntos de emergencia de esta energía. Los tengo mencionados en mi libro La visión cósmica de los Andes. Y se dio una coincidencia que no es tan coincidencia, son sincronías de la vida, de que unos delegados, unos embajadores del Dalai Lama, viajaban hacia Brasil, y al pasar sobre las tierras del Ecuador sintieron que tenían que venir, que había algo que cumplir acá. Entonces, luego de cumplir lo que tenían que cumplir en Brasil, retornaron al Ecuador, se quedaron aquí, y se dieron cosas muy interesantes con la llegada de Genser Concho, el embajador del Dalai Lama, como fue el ritual de transmisión de la energía del Tíbet hacia los Andes, que sellaba en forma simbólica lo que ya se había dado en forma natural. Así que por un lado estuvo Genser Conchor, el embajador del Dalai Lama, y por otro lado estuvo Alberto Tazzo como embajador de los Andes. Y así se anudó en una forma ritual algo que ya era un hecho de la naturaleza. Entonces los monjes mismos, los lamas, saben que ya su tiempo ha terminado y más bien han venido a reconocer a sus discípulos aquí. Eso no sé si ustedes lo sepan, pero se ha dado de muchas maneras. Entonces, se está dando, todo lo que les indico son cosas que se han dado y que se están dando y que son parte de este proceso de cambio planetario, ¿no? De la nueva edad. Gracias, don Germán. Una última intervención. Hola. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Patricia. Sí, Patricia. Bueno, muchas gracias, muy claro, la verdad, impresionante. Con respecto a Sixto Paz Wells, había mencionado de que hay un contacto de nuestra humanidad con otras humanidades, y me interesa saber a qué se refiere con otras humanidades. Ya. Bueno, ahí entramos en otro tema que no es nuevo, es muy antiguo en realidad, ¿no? El contacto de nuestra humanidad con otras humanidades es una larga historia de contacto. Le podría decir de que antes de que se cerrara el tiempo espiritual de América y de los Andes, ciertos sitios arqueológicos que están en nuestras tierras eran los puntos de conexión donde se realizaban los tandanaku, y se dice en quichua, o concilios, entre los hermanos de las estrellas y los sabios de nuestras tierras, ¿no? Es algo que conversábamos con Alberto. Uno de esos aquí en Ecuador es Cochasquí, ¿no? Ese complejo de pirámides, incluso anteriores a los incas, fue uno de los puntos de llegada. Hay algo muy interesante ya que hablamos de Cochasquí, que es un complejo de pirámides, ¿no?
una sola está descubierta, el resto no. Pero hay veces que los guardianes del complejo dicen que sobre todo en las horas de madrugada se ven luces sobre las pirámides, especialmente sobre la pirámide 9. Un guardián me contaba de que había visto así como un plato, un óvalo, ¿no?, luminoso sobre la pirámide 9, y que es frecuente verles que vienen por acá. Entonces, llego a la conclusión de que las pirámides también cumplían otra función que era de abastecimiento energético para estas naves que vienen, ¿no?, y recorren la Tierra, que no son tan lejanos como nosotros creemos. Lo que pasa es que ha habido un velo constante sobre todo lo extraterrestre, ha sido controlada la información, ha sido desvirtuada, distorsionada, cambiada, de tal manera de que nosotros el tema de lo extraterrestre siempre es como algo lejano, ¿no?, como algo difuso. Pero yachaks que yo me he encontrado, ellos me hablan de sus experiencias, de sus encuentros, y con cierta naturalidad, ¿no? De modo que todo esto es parte del cambio de paradigmas que tenemos que ir enfrentando. O sea, hay mucha información que ha sido velada, controlada, ocultada deliberadamente por decisión de estas élites que han estado gobernando el mundo desde la oscuridad y no han querido darnos nuestra verdadera historia, ¿no?, nuestra verdadera relación con el tiempo y con este maravilloso universo, ¿no?, la Pachamama, de la que formamos parte. Bien, un poco para terminar este encuentro, quisiera invitarle a quienes deseen investigar y conocer más de esto, si desean conversar conmigo o adquirir las obras que les he manifestado, especialmente la revista y el libro o la visión cósmica de los Andes que les tengo editados, pueden llamar a mi teléfono, ¿no?, ponernos en comunicación y yo en forma digital les haré llegar estas obras. En esto le voy a pedir un particular favor a Juan Manuel, a ver si es que hace circular a través del chat mi número telefónico, y quienes deseen conversar conmigo o comprar las obras, yo estoy a la disposición, estoy a su servicio. Así que con este último mensaje me despido. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación y ojalá haya la oportunidad de un nuevo encuentro. Que tengan una buena noche. Felicidades. Gracias, gracias. Germán. Muchas Gracias. gracias, Germán. Germán. Muchas Muchas gracias. gracias, Germán. Gracias, Gracias, Germán. Germán. Gracias. Gracias, Germán. Y es tan amable, danos el correo. Muchas gracias. Yo Muchas le doy gracias. para que les comunique por el chat a Juan Manuel. Okay. Muchas gracias, doctor Germán. Bueno, agradecer a don Germán Bye, bye. la presentación. Bueno, nos ha entregado una cantidad de conocimiento y sabiduría que se remonta, bueno, a los inicios del movimiento de la Tierra alrededor de las diferentes constelaciones, y bueno, marca también, como él lo planteaba, justamente el ingresar a la constelación de Acuario, y cómo esta constelación de Acuario también va a influir sobre los destinos de la humanidad. Ahora es súper interesante este traslado de energía que está en la vértebra de los Himalayas, que posteriormente se va a trasladar, o ya se está trasladando en el siglo XX, a final del siglo XX, y actualmente se está posesionando en la columna vertebral de nuestra cordillera de los Andes, y cómo eso también va a cambiar los destinos del buen hacer de la humanidad. También es interesante cómo se va articulando y cómo se va rescatando la historia desde el punto de vista de los mitos fundacionales, que es el encuentro del cóndor y el águila, como él lo plantea también, en esta armonía que tiene que producirse entre la mente y el corazón, para que el nuevo ser de la nueva civilización también pueda adoptar una visión de un mundo más humano, tanto con su comunidad como también con el territorio en el cual habita.
también cómo fueron surgiendo estos sabios que fueron despertando también los saberes, cómo se produce esta migración también de la experiencia que viene desde el Tíbet, y esto también lo uno a lo que está sucediendo, por ejemplo, con respecto al desierto más árido del mundo, ¿ya? El desierto de Atacama, en el cual en los últimos años hemos presenciado que, contrariamente a lo que se puede pensar con el cambio climático, bueno, en la montaña madre del territorio, como es Licancabur, que es la montaña del pueblo, ya los últimos años ha estado cubierta prácticamente de nieve desde los cimientos hacia arriba. Se han producido lluvias también importantes. Por lo tanto, ya estamos presenciando estos grandes cambios, y que era un conocimiento que estaba también en base en los orígenes de nuestra cultura. Agradecemos, maestro, todo el conocimiento que ha compartido. En realidad son muchos elementos. También me queda muy presente ese anuncio que realiza el sabio Alberto cuando dice que amanecerá en la mitad de la noche. O sea, estamos en un periodo de mucha convulsión, en una oscuridad, y tal como lo plantea el profesor, dentro de esa oscuridad nosotros estamos en el alba de un nuevo amanecer. Así que a partir del Centro de Estudios Humanistas le damos las gracias también por todos los aportes, por todos los conocimientos, y esperamos seguir en contacto. También agradecer a los presentes que han escuchado esta presentación virtual, y a seguirlo, teniendo contacto también para seguir profundizando lo que significan todo lo que tiene que ver con la sabiduría. Así que, don Germán Rodríguez, muchas gracias por su sabiduría, y va a ser un tremendo aporte, o sea, va a producir un remesón en lo que viene, porque se abren muchas lecturas, y el mensaje, lo mejor que es un mensaje positivo. Así que vamos a dejar la palabra en este momento a nuestra querida Ana Felisa Rivas, para que proceda a hacer el cierre y la despedida de este evento. Y bueno, agradecer a cada uno de los integrantes que participaron en esta instancia, como también las personas que están presentes en esta plataforma virtual. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Iván. muchas gracias, Iván. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Iván. Espero que haya sido una experiencia interesante y cuestionante. Y aquí el calendario de nuestros próximos encuentros. El 26 de marzo tenemos un viaje sobre mi cultura mapuche por Loreto Elizabeth. El 30 de abril estamos investigando sobre las experiencias espirituales de la cultura taíno, acá a cargo de Rosario, me disculpan un poquito, Sardit. Y el 28 de mayo estaremos con la cultura Rapa Nui. Bueno, para finalizar, una frase de nuestro querido Silo. Una nueva espiritualidad comienza a expresarse en todo el mundo. No es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa, no es la espiritualidad de las viejas tablas ni de los desgastados valores. Es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir nuevamente a los seres humanos en sus mejores aspiraciones. Que este encuentro sea una excusa para unirnos desde lo más valioso, nuestra esencia. Hasta pronto, paz, fuerza y alegría para todos.